¿Cómo están mis muy queridos hermanos? Hoy traigo un tema muy interesante. Todos los temas bíblicos son temas sumamente interesantes, pero algunos de alguna manera nos hacen ver nuestra vida personal. La Biblia tiene esa particularidad, como dice Santiago, de que nos podemos ver como en un espejo. Y ahí vemos entonces reflejado tal como somos. El escritor de la carta a la iglesia en Corinto, o sea, Pablo, de alguna manera está reflejando un problema que en ese momento se está llevando a cabo en esa iglesia particular. Hoy lo tomamos como un ejemplo para la iglesia universal. En 1 Corintios 3:9 dice Pablo, porque nosotros, y se refiere a los involucrados en la obra del Señor, somos colaboradores de Dios. Mire usted el punto de vista de Pablo. Porque nosotros somos, y se refiere a los involucrados en la obra, colaboradores de Dios, y vosotros, se refiere a la congregación, sois labranza de Dios, edificio de Dios. En conclusión, ¿quién es el dueño de la obra? Dios. ¿Quién es el que da los medios para la salvación? Dios. ¿A quién entregó? A su Hijo, Jesucristo, que muere por usted y por mí, que derrama su sangre preciosa para que nuestros pecados sean perdonados. Vamos a orar. Gracias Dios por tu sacrificio en la cruz. Gracias Cristo porque derramaste tu sangre y perdonaste nuestros pecados. Hoy has roto la cadena que nos unía a ese yugo del pecado. Y nos permites tener entonces la oportunidad de vivir ya no obligados a pecar. Gracias Dios por esa realidad en nuestras vidas. Gracias porque nos enseña la Escritura que nos has convertido más bien en colaboradores de Dios al involucrarnos en la obra, no siendo nosotros nada importantes, ni lo más indispensable, ni lo más necesario, sino simplemente colaboradores del que hizo posible la salvación. Gracias Dios por eso. Gracias porque nos permites entenderlo. Gracias porque nos das esa facultad de poder hoy asimilar estas verdades tan profundas, tan ocultas, que cuando hemos vivido en otras circunstancias no hemos podido entenderlo y por eso es locura para el que no entiende. Por eso no pueden discernir ni comprender a cabalidad tu palabra ni tu enseñanza. Ahora Dios, que tu Espíritu Santo nos redarguya a todos, a los que logramos entender, que nos dé la posibilidad de obedecer, al que no entiende, que le dé discernimiento, que le dé entendimiento para poder llegar a estas conclusiones. Gracias Dios por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Empieza este párrafo bíblico en el capítulo 3, en el verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y ahí sí me voy a detener un momentito. Porque la cuarta palabra de esta oración dice hermanos. Entonces no se está refiriendo a alguien fuera de la iglesia. Se está refiriendo a alguien dentro de la iglesia. Y este individuo al que se refiere Pablo, al que trata de hermano, le hace entender que no pudo hablarle como a espiritual. Entonces ahí ya tenemos una diferenciación, que aún siendo hermanos en la iglesia, pueden haber hermanos espirituales, pero también hay otra forma de ver a algunos hermanos, como a carnales. Entonces,
El carnal no necesariamente es alguien que está fuera de la iglesia, sino por el contrario, es alguien que está adentro. ¿Y sabe cómo lo determina Pablo? Como a niños. Y ahí sí debemos de reflexionar. ¿Cómo estamos actuando dentro de la iglesia? ¿Como carnales? Porque si lo estamos haciendo como carnales, entonces estamos actuando como niños. ¿Cómo hacen los niños? Pues cualquier cosa. Si quieren jugar pelota, juegan. Si quiebran una planta, la esconden. Si la pelota se arruina, no le dicen a nadie. Son actitudes de niño. Todos entendemos cómo son los niños. Ahora, ¿en qué nos diferenciamos los adultos de los niños? En que discernimos, en que entendemos, en que tomamos nuestras propias decisiones, en que sabemos que las decisiones tienen consecuencias. Pero si estamos actuando como carnales y lo hacemos como niños, quiere decir que no hemos madurado y que seguimos viviendo como nosotros queremos vivir. Por eso Pablo dice, os di a beber leche y no vianda. O sea, os di un alimento para tierno. Vianda es cuando hay alimento sólido, porque aún no erais capaces. Y agrega algo que nos debe mover a pensamiento. Ni sois capaces todavía. ¿De dónde nace entonces esa capacidad de poder tomar alimento sólido? De la madurez espiritual. Porque si no, no tiene sentido. A un niño usted no le puede dar un buen pedazo de carne porque lo más seguro es que se va a atragantar. Pues habiendo entre vosotros, y aquí marca Pablo unas características de el hombre que es carnal. Pues habiendo entre vosotros celos, pueden ser celos ministeriales, pueden ser celos de otro tipo, contiendas. ¿Qué son las contiendas? Son los pleitos. ¿Qué son las disensiones de las que habla la Biblia también? Es no estar de acuerdo, es disentir. Entonces se hace una pregunta a él, ¿no sois carnales? Si estás haciendo eso dentro de la iglesia del Señor, mostrando celos, las contiendas y las disensiones, y andáis como hombres, como anda cualquiera que anda en la calle. Porque Pablo da una razón por el cual está haciendo esta diferenciación de espiritualidad y de carnalidad. Y antes de llegar a ello, yo quisiera que entendamos entonces cuál es el hombre espiritual. ¿Sabe? El hombre espiritual es el creyente controlado por el Espíritu. Qué bonito, ¿no? Ser controlado. En este capítulo, en el capítulo 3, Pablo analiza al cristiano controlado por la carne, tal y como acabamos de mencionar ahorita, el hombre carnal. El hombre espiritual entonces es un hombre de discernimiento y es capaz de juzgar y evaluar las cosas con la perspectiva divina, con la perspectiva de Dios. Y sabe, esto es verdadera sabiduría. La gente del mundo tiene mucho conocimiento muchas veces, pero le falta sabiduría espiritual. En cambio, el Espíritu, a través de la palabra, ayuda al creyente a pensar como Jesús piensa. Es algo asombroso decir que los seres humanos podemos tener la mente de Dios. La queja de Pablo entonces lo menciona en el verso 4, porque unos decían yo soy de Apolos, y entonces se pregunta, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces reflexiona Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En toda la obra redentora de Cristo, solo Dios merece la honra, merece la gloria. Solo Cristo merece el reconocimiento de haber hecho posible nuestra transformación de hombres pecadores a hombres redimidos. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros
sois labranza de Dios, edificio de Dios, porque Él es el dueño de toda la obra, desde el nacimiento hasta el final, incluido el proceso de redención, de salvación, de santificación, de glorificación. Vamos a orar. Gracias, Dios, porque tú has hecho posible que hombres pecadores, hombres dedicados precisamente a un camino que lleva al infierno, tú los hayas rescatado por Cristo Jesús. Hayas perdonado nuestros pecados. Y ahora no solo nos perdonas, sino que nos das la posibilidad hermosa de ser tus colaboradores al enseñar tu palabra. Por lo tanto, ninguno de nosotros es mejor que otro, ni la obra de uno es mejor que la de otro, porque somos colaboradores tuyos. La obra es tuya. A ti sea la honra y a ti sea la gloria. Oramos este día con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.